Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo anda el equipo de la escuela 64? Eh, Como había informado el día de hoy a la mañana temprano, en vez de hacer un meet, como veníamos haciendo en las últimas semanas, decidí grabar una clase para luego compartirla en el WhatsApp, debido a que estábamos participando 4 o 5 alumnos y yo de las clases por Meet, y generalmente éramos los mismos, ¿no? Entonces, en virtud de ello y eh, con la expectativa o con el objetivo de que lleguemos con esta clase grabada a más cantidad de compañeros, es que decidí hacer esto que estoy haciendo ahora, que lo voy a subir al grupo. Bien, vamos a darle un cierre a esto que estuvimos trabajando, al tema que estuvimos trabajando durante las clases anteriores, que tiene que ver con poder describir, caracterizar, entender qué es esto de la modernidad en clave de conocer el surgimiento y expansión del capitalismo europeo a fines del siglo XIX. Bien, vamos a hacer un repaso breve para entrar al tema que quiero trabajar ahora, con el cual cerramos esta cuestión de la industrialización o la sociedad industrial o el capitalismo industrial, como lo llaman mucho, como sinónimo de modernidad. Recuerdan que estuvimos trabajando o discutiendo que el sistema económico social en el cual vivimos nosotros hoy no cayó del cielo, no es obra de la naturaleza o de ningún poder sobrenatural, sino que este sistema económico social es el resultado de un desarrollo histórico anterior, ¿sí? Y dijimos que el sistema económico anterior al capitalismo se llama feudalismo, y que ese sistema económico social existió entre el año 500 y el 1500, 1600 en gran parte de Europa. Y también planteamos que ese periodo histórico donde existió este sistema económico social llamado feudalismo se llama Edad Media, y anterior a la Edad Media tuvimos la Edad Antigua, ¿sí? Edad Antigua, Edad Media, feudalismo, y que hoy estamos en edad contemporánea, ¿sí? Pero entre la edad contemporánea, donde existe este sistema económico y social llamado capitalismo, y la Edad Media, entre ambos grandes periodos históricos tenemos la modernidad, ¿sí? Que nosotros en las clases, cuando discutimos estos temas, acordamos o señalamos que la modernidad la podemos entender como el periodo de transición, ¿sí? Como el periodo puente entre el fin del feudalismo, el desmoronamiento del sistema económico y social feudal, y la emergencia, consolidación y expansión del capitalismo. Esta modernidad nosotros la entendemos como una etapa de transición. Ahora discutimos así en la clase y dijimos, la etapa de transición es la bisagra entre el feudalismo y el capitalismo.
Bien, en esta etapa de transición también charlamos, discutimos el tema de el iluminismo. Yo creo que hice referencia a ello y también a lo que se llama la secularización, ¿sí? Y dijimos que ese periodo de transición, llamado modernidad, que decanta en la Revolución Francesa y en la Revolución Industrial, que son los hitos, ¿no?, que marcan el fin, la disolución completa del sistema social feudal, ¿sí? En ese periodo planteamos que hubo un gran desarrollo de lo que se llamó o de lo que se conoce hoy el conocimiento de tipo científico, ¿sí? Y este periodo también se lo conoce como iluminismo, el siglo de las luces, porque la idea de luces implica que lo contrario de las luces es la oscuridad. Entonces, cuando hay oscuridad no conozco, cuando hay luz veo y conozco, ¿no? Entonces, este periodo de la modernidad, entre la Edad Media y la Edad Contemporánea, hubo un desarrollo fenomenal del conocimiento humano y sobre todo el conocimiento de tipo científico. Y este desarrollo del conocimiento de tipo científico acompañó el proceso de las revoluciones burguesas, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que, también lo planteamos en la clase, o en las clases anteriores, que el desarrollo del capitalismo, o el desarrollo del capitalismo no puede entenderse, no puede comprenderse en su totalidad, si no se aborda el desarrollo de la ciencia. Y también el planteo contrario es correcto. No se puede entender el desarrollo de la ciencia, del conocimiento de tipo científico, sin la emergencia y desarrollo del capitalismo. Conclusión: desarrollo capitalista y desarrollo del conocimiento científico van en el mismo sentido y van asociados, ¿sí? Entonces, habíamos planteado que este desarrollo este desarrollo del conocimiento científico, sobre todo primero en el campo de las ciencias naturales, fue funcional al proceso de desarrollo económico y al proceso de industrialización del capitalismo, ¿sí? Porque ese capitalismo en ascenso vino a revolucionar la forma en la cual los seres humanos producimos los bienes y servicios que necesitamos para subsistir. Entonces, el desarrollo del conocimiento de tipo científico, el desarrollo de la física, de la química, de la biología, ¿sí?, fue de vital importancia para impulsar, alimentar el proceso de desarrollo industrial. Y una vez que triunfa la industrialización, triunfa la Revolución Francesa, se cae abajo la monarquía, aparecen las repúblicas, aparecen las dos nuevas clases sociales fundamentales de la sociedad moderna, o de la sociedad presente, para ser más específico, que son el proletariado de un lado y la burguesía del otro, ¿sí? En este proceso aparecen las grandes ciudades, las grandes fábricas, ¿sí? Y en ese contexto, la ciencia vino a jugar un rol fundamental. No solamente porque es fundamental para la aplicación del proceso económico y tecnológico que alimenta el proceso de la revolución industrial. Es decir,
aparece la máquina a vapor, aparece el telégrafo, ¿sí? Luego aparece la energía eléctrica, el ferrocarril, ¿no? Una serie de logros de la especie humana que solamente bajo el régimen de producción capitalista se pudo llevar adelante. Y esto fue en parte gracias al desarrollo del conocimiento científico. Entonces tenemos que la universalización del sistema económico capitalista más allá de Europa, ¿no? Es decir, el desarrollo del capitalismo en América, el desarrollo del capitalismo en Europa oriental, ¿sí? El desarrollo del capitalismo en África, en Asia, etcétera, 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 logra conformar un sistema económico y social que por primera vez es universal, es mundial, ¿no? Y en esto de nuevo juega un rol muy importante el desarrollo científico-tecnológico y por lo tanto el conocimiento científico, ¿sí? Barcos que puedan trasladarse de un punto al otro a gran velocidad, con grandes cargas de mercancías, luego aparece la aviación, ¿no? Y lo que vemos es un despliegue de un desarrollo científico-tecnológico muy importante, ¿sí? Bien, esto es lo que aparece en la película Chaplin que ustedes tuvieron que analizar, ¿sí? Tiempos modernos se llama la película. Y en tiempos modernos, ustedes lo que observan es justamente la consolidación de lo que se llamó la modernidad o el capitalismo industrial. Un sistema económico y social en donde la mayoría de la población vive en las grandes ciudades, porque en las grandes ciudades están las fábricas, en esas grandes ciudades viven los proletarios, la clase trabajadora, los dueños de las fábricas es la burguesía, la clase capitalista, y en función de esas unidades productivas de las fábricas se estructura todo el desarrollo del mundo social. Que como vieron en la película y analizaron en la película Dance, ese desarrollo industrial fue un desarrollo industrial que costó sudor y sangre a la clase trabajadora. Porque el desarrollo de la industrialización, la maquinización del proceso de trabajo, es decir, el triunfo del capitalismo industrial, implicó al mismo tiempo y contradictoriamente al avance y el desarrollo tecnológico una superexplotación sin límite de la clase trabajadora. Recuerden que en la película de Dan se ve muy bien la explotación del trabajo infantil, de niños y de niñas de 6, 8 años, la explotación de la mujer, de adolescentes, la explotación de los hombres, ¿no? Y también se ve muy bien que ese progreso económico del capitalismo industrial, de la burguesía en ascenso, al mismo tiempo implicaba un crecimiento de la pobreza casi tan aguda como el crecimiento económico de la burguesía. Y entonces ya aparecen el conflicto social, la lucha de clases, las organizaciones de la clase obrera como los sindicatos que empiezan a reclamar mejores salarios, jornada de trabajo más corta, prohibición del trabajo infantil, medidas de seguridad en las industrias para no morir en los lugares de trabajo, ¿no? Bueno, y todo esto que ustedes muy bien analizaron cuando tuvieron que evaluar y describir la película Dance. Entonces, en ese contexto de
progreso económico, como decíamos y explicábamos en las clases, la burguesía decía, che, hay problemas, no lo vamos a negar, pero este sistema económico social llamado capitalismo es infinitamente superior al feudalismo. No hay ninguna duda, este sistema económico y social llegó para quedarse y los problemas que se nos van presentando los podemos solucionar. Y así surge una corriente de pensamiento muy, muy poderosa que se llamó positivismo, en donde muchos científicos sociales y hombres de ciencia empiezan a desarrollar la siguiente idea. Bueno, si la ciencia se desarrolla y logramos conocer las causas o los motivos por los cuales aparecen ciertos males sociales o ciertos desperfectos del funcionamiento del capitalismo industrial, la ciencia va a poder decirnos de qué manera podemos sortear estos obstáculos. Entonces, si conocemos por qué se produce la pobreza, si conocemos por qué hay conflicto social, por qué aumenta la violencia familiar, la violencia en las calles, etcétera, 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 y conocemos todos los motivos y hemos logrado descubrir las causas que llevan a esos efectos, podemos subsanar esos problemas. Entonces había una idea y una fe ciega por parte de algunas fracciones de los capitalistas y del mundo científico y académico, en que como la ciencia progresaba, el progreso del sistema capitalista o del capitalismo industrial, vamos a ponerle por nombre, no tenía fin. ¿Por qué? Y porque podíamos solucionar los problemas como los puede solucionar un médico cuando una persona se resfría, le hace un diagnóstico, le dice te resfriaste por esto y por aquello, tomas esta medicación y te vas a mejorar, ¿no? Entonces, el iluminismo, esta corriente que hablábamos que surge en la modernidad, tiene esta impronta, esta fe ciega en el desarrollo del conocimiento, esta fe ciega en el desarrollo de la ciencia y por lo tanto esta fe ciega en el desarrollo infinito del progreso social. ¿Estamos? Bueno. Entonces, acá ya tenemos más o menos caracterizado, más o menos hemos descrito qué es la modernidad. ¿Sí? ¿Qué es la modernidad? ¿Y por qué se asocia el concepto de modernidad al concepto de capitalismo industrial? ¿Sí? Entonces, el capitalismo industrial, que como insisto, se afianza en Europa mediados fines del siglo XIX y que luego se expande al resto de los continentes, ¿sí? Vive este capitalismo industrial un periodo de crecimiento económico sostenido durante muchas décadas. ¿Sí? Entonces acá viene lo que por ahí alguna vez escucharon en ATL o por ahí en alguna otra materia, la idea de la teoría del derrame, ¿no? Entonces, bueno, hay que crecer, la economía tiene que crecer, aumentar el Producto Bruto Interno, aumenta la riqueza, se llena el vaso y bueno, si la riqueza sigue aumentando, derrama hacia abajo. Entonces primero hay que crecer, hay que llenar las alforjas de la clase capitalista bien llena y un día la riqueza
va a llegar a los trabajadores, la riqueza que producen los trabajadores va a llegar a los trabajadores y esos trabajadores van a vivir mejor. Esto está muy instalado. Y efectivamente por una serie de factores que los voy a resumir, o voy a tratar de resumirlo, a partir del siglo, ya fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, el capitalismo industrial vive un periodo de crecimiento ininterrumpido. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, ¿no?, de consolidación del capitalismo industrial, la clase obrera, como vimos reflejado en el film, en la película Dance, no está pasiva. Dice, bueno, en algún momento va a llegar, se va a derramar la copa y nos toca a nosotros. No, empieza, como vieron ustedes en la película, los niños no trabajan, los niños tienen que ir a la escuela, o los niños tienen que estar en casa, alimentarse, educarse, y en algún momento ingresarán al mercado de trabajo. Pero a los 4 o 5 años el mercado de trabajo no. Y hay una lucha. Y los obreros arman sindicatos, construyen partidos políticos obreros, meten diputados en la legislatura y luchan contra la explotación capitalista. Y eso lleva a que los obreros logren arrancarle a la clase capitalista ciertas reivindicaciones económicas sociales. Un día aparece, más de 10 horas no trabajamos más. La jornada empieza a las 6 de la mañana y termina a las 4 de la tarde. No hay más jornada de 15 y 16 horas. Miren que ahora, justamente, mañana hay un nuevo aniversario del 1 de mayo. Qué oportuno lo que estamos discutiendo, porque el 1 de mayo pasó a la historia del movimiento obrero como un día internacional de lucha de la clase trabajadora mundial, porque justamente en 1888 mueren incendiadas trabajadoras textiles en una fábrica de New York. ¿Sí? La patronal, las obreras le reclaman esto que ustedes vieron en la película de Daens, menor jornada de trabajo, prohibición del trabajo infantil, más salario, y la patronal responde en forma violenta, provocando la muerte de muchas trabajadoras. Y a partir de ahí a alguien se le ocurrió y dijo, bueno, tenemos que lanzar una huelga general mundial, ¿sí?, que paren los obreros de todos los países, las industrias textiles, en solidaridad con los trabajadores, con las trabajadoras textiles. Bueno, y el 1 de mayo pasa la historia de la lucha de la clase obrera como un día de lucha, de reivindicación, etc. Entonces, volviendo a lo de las perspectivas, entonces la clase obrera empieza a ganar conquistas, jornada de trabajo, mejores salarios, que el salario alcance no solamente para comer pan y tomar mate cocido, sino que alcance para comprarse una pilcha, y que luego que alcance para comprarse una casa, y que luego alcance para comprarse una casa, tener educación, tener salud, etc. Entonces, todo esto se empieza a conquistar a partir del siglo XX, con un breves interregnos, como fue en la Primera y la Segunda Guerra Mundial y la crisis de 1930, pero a partir de 1930, después de la crisis del 29 y luego la Segunda Guerra Mundial, valga la redundancia, la clase obrera mundial empieza a tener ciertas conquistas. Ejemplo, los salarios alcanzan para, como dije recién, comer, vestirse, educarse, curarse, tener su vivienda. Cuando trabajé 30 años tengo derecho a la jubilación.
como es un periodo de crecimiento económico muy importante a partir de 1930, el salario mejora. Si yo entro a trabajar en una fábrica, entro a trabajar a los 18 o 19 años y me jubilo. Y como entro a trabajar en esa fábrica de cadete, algún día por ahí puedo llegar a ser supervisor, ¿no? Entonces hay un periodo, se llamó en historia esto los años dorados, ¿sí? Bueno, entonces todo esto que, digamos, estamos describiendo, de la fe en el progreso, de la fe en el crecimiento económico, de la fe en la ciencia, antes de los años 40, de los años 50, 60, empieza un poco a entrar en duda. ¿Por qué? Y porque uno dice, che, hay un progreso económico infinito, crece la riqueza, crece la economía, creamos el ferrocarril, creamos el barco a vapor, creamos el automóvil, creamos esto, creamos lo otro, pero también estamos creando hermosas armas para matarnos entre nosotros. Porque recuerden que en 1914 tenemos una guerra mundial, la primera, y termina en 1918, y la Segunda Guerra Mundial empieza en 1939 y termina en 1945. Y una guerra donde murieron millones de personas. Y una guerra en donde los avances, o en una sociedad capitalista en donde los avances científicos, tecnológicos, esto que venía a erradicar todos los males de la sociedad, lo que hacen es profundizar la masacre entre los seres humanos. Porque se fabrican máquinas perfectas, hermosas, pero para matar personas. Piensen, por ejemplo, en la bomba nuclear. Hoy nosotros disfrutamos todos, o disfrutamos hasta cierto punto, ¿no? O vemos las utilidades que tiene la energía nuclear, o la creación de plantas nucleares que sean seguras, etcétera, 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 pero eso tiene su desarrollo científico-tecnológico por la necesidad de la guerra entre el eje y los aliados. Es decir, básicamente entre Alemania contra Inglaterra, Francia, Estados Unidos, y después se suma la Unión Soviética. Entonces como que uno dice, che, qué bárbaro esto de la ciencia, pero la ciencia sirve también para matar personas. Entonces, ¿dónde está lo racional, la racionalidad? ¿Dónde está la perspectiva de progreso indefinido gracias al desarrollo del capitalismo industrial y de la ciencia? Tuvimos 2 guerras mundiales, miles y miles de muertos, millones de muertos. Se destruyó la mitad de Europa, ¿no? Entonces, ya empieza a haber ciertos cuestionamientos a esta idea del progreso indefinido, de las certezas que da la ciencia. ¿Sí? La ciencia nos permite pisar sobre terreno sólido y concreto, porque nos permite conocer, y si nos permite conocer podemos progresar, y aunque tengamos problemas, logrando hacer avanzar el conocimiento científico, vamos a solucionar todos los problemas de la sociedad. Bueno, ya para principios del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial, empieza a quedar claro, dice, che, hay mucha certeza, hay mucho progreso científico-tecnológico, hay mucho crecimiento económico, pero una locura. Cuanto se inventan máquinas para que el trabajo sea menos duro, para que la jornada de trabajo pueda ser más corta, el desarrollo de la maquinización y de las máquinas lleva a que el trabajo sea más duro
y que la jornada de trabajo sea más extensa. ¿Sí? ¿Dónde está la racionalidad? ¿No? Bien, entonces, cuando se habla del fin de la modernidad, o de la crisis de la modernidad, o de la crisis de la sociedad industrial, se está hablando de esto, de la crisis del capitalismo industrial, de la crisis de este sistema económico y social que empieza a producir en gran escala bienes y servicios para que lo consuman grandes masas de personas, ¿no? Entonces se empieza a maquinizar el proceso de trabajo, a estandarizar el proceso de trabajo. Chaplin, tiempos modernos. Esa es la vida del obrero industrial en el capitalismo industrial. Va todos los días a la fábrica, 1 hora, sale a otra hora, hace una tarea repetitiva, constantemente, siempre produce el mismo producto y el dinero que le pagan en la fábrica le alcanza para tener su casa y poder consumir todo lo necesario para poder subsistir, ¿no? Bueno, en esa lógica o en esa dinámica o esa lógica caracterizó el desarrollo del capitalismo industrial. Bueno, eso se vino abajo, o se transformó, diría yo. Entonces, cuando ya a partir de la clase que viene empecemos a ver o a charlar sobre la cuestión de la posmodernidad, siempre tenemos que saber o tener en cuenta que estamos hablando acerca de los cambios culturales, políticos y económicos y sociales, ¿sí?, a partir de los años 70 con relación al desarrollo del capitalismo o al funcionamiento del capitalismo industrial, que arranca mediados de 1850 y, si se quiere, se mantiene y se expande y se consolida hasta un poco más allá de mediados del siglo XX, ¿no? 1850 a 1970 le podemos poner. Entonces todo ese periodo es conocido como, insisto, capitalismo industrial, industrialización, con todo lo que implica en la vida económica y social de las naciones y sobre todo de la clase trabajadora, ¿no?, del proletariado industrial. Entonces, ese mundo o esa época de grandes fábricas con miles de obreros, ¿sí?, que producían en forma estandarizada el mismo producto del mismo color en forma masiva y que tenían asegurado un trabajo, que tenían asegurado una jubilación o que tenían más o menos previsibilidad en que iban a tener un trabajo, una jubilación, una educación, eso se empieza a derrumbar. Y es eso lo que se discute o vamos a empezar a discutir como la posmodernidad. Bueno, yo voy a cortar acá porque veo que ya van 34 minutos casi. Les voy a mandar una guía cortita de 3-4 preguntas para que podamos discutir esto que yo estuve describiendo a grosso modo. Y vamos a usar esta vez literatura, es decir, a un autor que se llama Ernesto Sábato, que escribió un libro que escribió un montón de libros. Bueno, que vamos a usar son algunos fragmentos de Hombres y engranajes. Miren el título. Hombres y engranajes. Tiempos modernos. ¿Vieron esa parte cuando Chaplin lo traga la máquina y empieza a pasar por diversas piezas? Bueno, acá lo que empieza a discutir Sábato en clave literaria es, y empieza a criticar, ¿no?, es esta idea de la industrialización
de la maquinización, de la estandarización, ¿sí?, del progreso indefinido, de que la ciencia nos viene a salvar, de que tenemos certeza, porque yo sé que puedo conocer porque puedo ver y tocar y tengo certeza absoluta. Bueno, Sábato empieza a poner en tela de juicio y a criticar todo esto. Por lo tanto, empieza a criticar la modernidad. Creo que ni lo dice o no lo trata de esa forma, pero cuando hagan la lectura de los dos cuentos cortos que les voy a proponer leer, se van a dar cuenta rápidamente que es una crítica implacable a la maquinización y, si se quiere, a la robotización de la especie humana. ¿Sí? Bueno, corto acá la clase, nos vemos el viernes que viene. Sí vamos a hacer el Meet el viernes que viene, así que les pido por favor que se vayan preparando, que se lo agenden. Nos vemos el viernes que viene, creo que 9:30, ¿no? 9:40, sí, 9:40 de la mañana habíamos quedado. Así que vengan con todas las preguntas, las dudas, las respuestas a la guía, y cerramos esta primera parte temática de la materia. Y luego empezamos con el tema de la posmodernidad. Bueno, un saludo, nos estamos viendo. Hasta luego.